Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en Park Gardens, Río Piedras, Puerto Rico. Agradecemos a Dios la bendición y la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy martes 7 de marzo del 2023 la reflexión pastoral. Para todos ustedes, amados hermanos, saludos y muchas bendiciones. Les invitamos para compartir la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31. Compartimos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos y te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos, Dios amado, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Así lo creemos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hemos leído una porción de una de las parábolas de Jesús que utilizaba este método para llevar a los discípulos y a los religiosos de la época una enseñanza espiritual, y les presentaba un ejemplo que ellos podían entender, un ejemplo de la vida práctica hipotético, para que ellos a través de ese ejemplo conociesen, amén, la palabra del Señor y la voluntad de Dios. En esta ocasión vemos a Jesús indicándoles a estas personas una narración que ellos podían entender y que nosotros hoy podemos entender. Estamos ante el escenario de un padre que tiene 2 hijos y le pide a uno de sus hijos que vaya a trabajar con él en su viña. Y ese hijo le dice inmediatamente a su padre: no quiero. Pero después, arrepentido, fue a trabajar con su padre. Dice que al otro hijo le hizo el mismo acercamiento. Le dijo al otro hijo: ve a trabajar hoy en mi viña. Y el otro le dijo: sí, voy, espérame por allí, que voy por allí a trabajar. ¿Y sabe qué? No se presentó a trabajar. Jesucristo le pregunta a aquellos religiosos que estaban a su alrededor: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Aquellos le respondieron rápidamente: el primero, efectivamente. Y hoy compartimos esta palabra bajo el tema: ¿cuál de los 2 hijos tú representas? ¿Al primero o al segundo? ¿Cuál de los hijos eres tú? ¿El hijo que dijo que iba a seguir, a obedecer la voluntad del Padre, que acudió arrepentido a sus pies, que pasó por el proceso de arrepentimiento? ¿O eres el hijo que se compromete de labios, pero sus hechos
están apartados de la voluntad del Señor. ¿Cuál de los dos hijos nos identifica a nosotros? Oiga, la Biblia recoge otras parábolas de Jesús que presenta narraciones utilizando a Jesucristo, dos hijos. Vemos en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 19, Jesucristo presentando la parábola del hijo pródigo. Le dice Jesucristo a aquellas personas en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 19. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Oiga, otra narración de Jesús, otra parábola presentando dos hijos. En esta ocasión vemos a un hijo que se rebela contra su padre. Le dijo: yo no quiero estar sujeto ya a tu voluntad, yo quiero andar independiente, yo quiero alejarme de ti, apartarme de ti. Qué difícil cuando los hijos se apartan de la voluntad del Padre. Oiga, no es la voluntad del Señor que sus hijos, como dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No podemos pretender que viviendo una vida apartada del Padre, todavía somos obedientes, todavía estamos sujetos a Él. No, tenemos que pasar por un proceso de arrepentimiento. Oiga, de estos dos hijos, en esta parábola del hijo pródigo, había un hijo que se había quedado allí, aunque tenía la misma oportunidad que tuvo su hermano menor. Él se quedó con sus bienes en la casa de su padre. Sin embargo, nosotros podemos identificar a muchas personas que en un momento dado adoraban y bendecían el nombre del Señor en distintos lugares de adoración. Posiblemente familiares, vecinos, que adoraban a Dios, que decían: yo me siento contento sirviéndole al Señor, pero en un momento dado hicieron como este hijo menor, se apartaron de la casa del Padre. Qué difícil le va a las personas que se apartan de la casa del Padre, que se apartan de Dios. Este hombre, este hijo menor, tenía recursos económicos, pero los recursos económicos se acaban. Cuando enfrentó dificultades, sus recursos económicos se acabaron, no tenía nadie a su alrededor porque se había apartado. Ahora, ¿con cuál de los dos hijos te vas a identificar en esta ocasión? ¿Con el hijo que permaneció en la casa del padre? ¿O te identificas con el hijo pródigo que ya no sigues al maestro, ya no estás adorando a Dios, te apartaste por una u otra razón?
Hoy el Señor te da una oportunidad para que te identifiques con ese hijo que se apartó, pero que llegó arrepentido a la casa del Padre. El Padre lo recibió con los brazos abiertos. Y así ha de recibirte el Señor a ti si hoy decides volver a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, hoy me arrepiento de mi vida apartada de ti. Lávame de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame una oportunidad de estar nuevamente delante de tu presencia. La Biblia nos habla en Mateo, capítulo 20, versículos 20 y 22, Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículos 20 y 22, nos presenta una petición que hizo una madre que tenía dos hijos. Vuelve a presentarse dos hijos delante de Jesucristo. Dice Mateo capítulo 20, versículos 20 y 22, que se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Santiago y Juan. Y esta madre, postrándose ante Jesús, le hizo una petición. Jesucristo le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Oiga, nosotros como hijos de Dios no somos mejores que el hermano que está a nuestro lado adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Nosotros como hijos de Dios formamos parte del cuerpo místico llamado iglesia, y Jesucristo es la cabeza, y todos nosotros formamos parte en ese cuerpo haciendo una función particular. Cuando nosotros queremos asumir un rol que el Padre no nos ha dado, estamos actuando fuera de la voluntad del Señor. Esta petición que hizo esta madre en favor de esos dos hijos, oiga, trató de ocupar la posición de autoridad de Jesús en determinar quién iba a ocupar un cargo o no. Jesucristo le dijo: esto ni siquiera me compete a mí. Yo soy un consiervo. Oiga, esta decisión le compete al Padre. Como hijos, tenemos que someternos a la autoridad del Padre. Hay hijos que quieren tomar la posición de autoridad del Padre. Nuestro Padre Celestial nunca va a perder la capacidad de tomar decisiones. Dios no se ha equivocado. Dios no se va a equivocar, y Dios no se equivoca en ubicar a sus hijos en el lugar que Él determine que deben estar. No nos identifiquemos con estos dos hijos que quieren sobresalir sobre sus hermanos. No te identifiques con los hijos que quieren ser mejores que nadie. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. ¿Con qué hijo te vas a identificar? ¿Con el hijo que quiere abarcarlo y tenerlo la mejor posición sin mirar si realmente le corresponde o no, atropellando a los demás? ¿O te vas a identificar con aquellos hijos que humildemente esperan el favor del Señor cuando Él les dice: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Gálatas
capítulo 4, versículos 21 al 26, Pablo hace una narración, una alegoría sobre dos mujeres del Antiguo Testamento, Sara y Agar. Amén. Dice esta palabra que Pablo le está presentando a la iglesia que nosotros estamos bajo el régimen, bajo la autoridad y bajo la dispensación de la gracia del nuevo pacto representado por Jesucristo. Ya no vivimos conforme al pacto de la ley, ya no vivimos una vida del pasado de esclavitud, vivimos una vida que es representada por la libertad que Jesucristo compró en la cruz del Calvario a través de su muerte expiatoria y nos ha hecho libres. Pablo le dice a los Gálatas, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava representada por Agar y otro de la libre representada por Sara. Dice Pablo, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, el hijo de Sara, por la promesa. Y de los hijos que está hablando aquí, el de Agar, que era el mayor, es Ismael. ¿Amén? Y el menor en este caso está representado, amén, por Isaac. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿con cuál de los dos hijos nos vamos a identificar? ¿Con los hijos, con el hijo de Agar o con el hijo de Sara? ¿Con el hijo de la esclavitud o con el hijo de la libertad? Oiga, dice Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo el carácter de los hombres en los postreros días. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. ¿Con cuál grupo de hijos nos vamos a identificar? Con los hijos que representan aquellos que son desobedientes al Padre, porque son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Oiga, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Con cuál de los hijos nos vamos a identificar? ¿Con los hijos desobedientes
o con los hijos que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, que dice: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Con cuál grupo de hijos nos vamos a identificar? ¿Con los hijos desobedientes o, como dice Pedro, como hijos obedientes? Dimos lectura a la parábola en Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31, la parábola de Jesús sobre los dos hijos. En este momento te hacemos una invitación. Así como Jesucristo presentó aquella narración indicándole qué les parece a ustedes, qué ustedes opinan, qué opinión le merece, y le presenta el escenario. El escenario puede ser en tu hogar. ¿Cuántos hijos puedes tener y cómo es la obediencia de tus hijos hacia tus palabras? Ahora traslada ese escenario al ámbito espiritual. Todos nosotros como hijos de Dios, cuán obedientes somos al Padre. ¿En cuántas ocasiones te has comprometido con ir a la iglesia, con trabajar en la obra del Señor, con poner tus dones y talentos al servicio de Dios? Este hijo, cuando el padre le dijo: ve hoy a trabajar en mi viña, y le respondió al padre: no quiero. El padre se iría pensando: ¿por qué no me acompaña mi hijo? ¿Qué situación tendrá? ¿Por qué no quiere obedecerme? El padre no le peleó, se fue. Pero después llegó arrepentido al padre y fue ante su presencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que respondamos al llamado de Dios. Responde al llamado de Dios. El otro, al acercarse a Jesucristo, al acercarse al Padre, cuando le dijo: ve hoy a trabajar, él le dijo: sí, voy hoy. Y el Padre se quedó esperándolo porque no llegó. Quiera el Señor que no dejes esperando aquel que dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy te hacemos una invitación. ¿Quieres hoy aceptar a Cristo? ¿Quieres hoy hacer un pacto con Jesucristo y decir: yo voy a trabajar por el Señor? Yo voy a entregar mi vida en servicio en la obra del Señor. La decisión es tuya, es individual. Nadie va a tomar la decisión por ti. ¿Vienes a trabajar o no vienes a trabajar? La decisión es tuya. Padre y Dios Todopoderoso, mira a tus hijos que en esta hora comparten con nosotros la palabra del Señor. Te pedimos, Dios amado, que en su corazón esté el deseo de obedecerte y de llegar hasta el lugar de adoración que le quede cerca. Una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y puedan decir: Señor, aquí estoy, perdona mi desobediencia, quiero servirte, quiero agradarte. Bendice sus vidas y sus familias y que se puedan identificar como hijos obedientes y no como hijos desobedientes. Como hijos que dicen:
voy para allá y van, y no como hijos que dicen, voy y los dejan esperando. Dios les bendiga de manera especial. Les invitamos a la iglesia de Park Gardens. La iglesia de Park Gardens se encuentra en la Marginal 181, frente al centro comercial de Park Gardens en Río Piedras. Nos puede seguir a través de las redes sociales, nos busca en Facebook y en YouTube como Iglesia Park Gardens. La dirección electrónica es iglesiaparkgardens.org. Nos reunimos de manera presencial los miércoles a las 9:30 de la mañana con el altar de oración, los jueves a las 7:15 de la noche con la lección bíblica y los domingos a las 10 de la mañana con nuestro culto de adoración a Dios. Los domingos estamos desde las 9 orando en el lugar de adoración. Enviamos saludos y bendiciones para cada uno de los hermanos, para Naomi Rodríguez, para Papo, para Mirna Rodríguez, para Lidia Correa, para Lucy Mariano, para Santos Cruz Núñez, muchas bendiciones, para Ani Batista y familia, amén, para Luz Milagros Soto y su familia, para Andrés y su familia en Aguada, igualmente, enviamos saludos y bendiciones, amén, para Milka, para Luis, enviamos saludos para Lidia Matos, amén, para Doris Peyot, para Damaris Pérez, para todos ustedes, saludos y bendiciones. Así que agradecemos este tiempo que hemos compartido con ustedes y les esperamos en la iglesia de Park Gardens. Oramos por la hermana Rosy, por el hermano Lemuel que se encuentran enfermos y por todos aquellos, amén, que están recuperando su salud. Dios les bendiga.